Vamos a abrir las escrituras, mis hermanos, vamos a continuar pensando en lo que hemos venido pensando, las ocasiones en las que hemos podido vernos. Entonces vamos a adentrarnos en las escrituras con la intención o con la especial intención de extraer aspectos de Dios. Vamos a tratar de, a través de estos textos, aprender cómo es Dios, ¿sí? Teniendo eso en mente, mis hermanos, la última vez, ¿quién recuerda en qué porción quedamos? ¿En cuál? La hermana Gloria no vino. ¿Alguien vino? Bueno, la última vez habíamos quedado en el versículo 3 del capítulo 2 del libro de Génesis. Pero vamos a hacer la lectura. Yo sé que la lectura del capítulo completo es un poquito pesada, pero es necesario hacerla para tener un marco mucho más amplio de lo que vamos a hablar. Génesis capítulo 2, desde el versículo 1, dice así la palabra del Señor. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también de belio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en el que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Padre Dios, delante de ti queremos
rendir adoración a ti porque reconocemos nuestra dependencia a ti, Padre, porque reconocemos, Señor, que desde el inicio, Padre, eres un Dios que se ha mostrado como un Dios relacional, como un Dios intencional, Padre, como un Dios que desea tener un buen vínculo con sus criaturas, Padre. Así que te damos gracias a ti, Dios, porque tú, solamente tú, tu voluntad, tu misericordia y tu amor han permitido el sacrificio de Cristo. Así que damos gracias a ti por este gran y precioso Salvador que nos ha sido entregado, por el que el día de hoy tenemos acceso, por el que el día de hoy, Padre, podemos permitirnos el gran privilegio que vemos en Edén, Padre. Así que damos gloria a tu nombre, damos gracias porque hemos recibido semejante regalo, Padre. Damos gloria a ti porque nos permites acercarnos, no solamente nos permite acercarnos, sino que, Padre, nos permite acercarnos con fraternidad, si se permite, Padre, el término, con amor, Señor, en una genuina relación de dependencia y de cuidado, Padre. Así que damos gracias a ti por estas cosas, rogamos que tu palabra sea fielmente expuesta, Padre, por amor a tu pueblo, por amor a tus redimidos, Dios, que esto sea así, Padre. Así que te pedimos corazones dispuestos, corazones, Padre, atentos, Dios, y con un ánimo cierto para escuchar la palabra que va a ser expuesta el día o la noche de hoy, Padre. Estas cosas las rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno. De Dios creador a mi Dios creador. Hay solamente una palabra diferente, ¿cierto? Que es mí. Pero eso va a marcar gran diferencia en cómo nos relacionamos con ese Dios. Es necesario, mis hermanos, hacer un breve resumen de lo que hemos venido hablando las dos últimas ocasiones. Primero, en Génesis 1 tratamos de establecer características de Dios. ¿Cuáles fueron? Fueron Dios eterno, Dios creador, Dios soberano. Dijimos que Él se había guardado el derecho, se había reservado el derecho, la potestad de decir esto es bueno, esto es malo. Vimos un Dios con autoridad moral, ¿sí? Vimos un Dios poderoso, pero también vimos un Dios providente, ¿sí? Que dispuso todo para la vida del hombre y luego trajo al hombre a existencia, así lo formó. En el segundo espacio que tuvimos hicimos un esfuerzo por pensar en el propósito, en la función y en la esencia del hombre, ¿sí? Habíamos dicho que Dios había tenido un especial trato con el hombre y que lo había formado especialmente, ¿cierto? Que había, con las bestias, dijo levántense las bestias se levantaron, pero con el hombre hubo una palabra diferente, ¿cierto? Dios formó Él mismo y después de haberlo formado sopló aliento de vida en él. Eso nos dejaba a nosotros en una condición distinta y empezamos a estudiar las implicaciones de que el hombre fuera creado directamente por Dios. Habíamos dicho que en ese momento histórico era normal que los reyes pusieran imágenes, estatuas, monumentos de ellos mismos para recordarle al pueblo que estaban bajo un dominio. Entonces eso nos hizo pensar que Dios lo que estaba haciendo era creando un reino, porque dio forma a la tierra, estableció su poder cuando dijo esto es bueno, esto es malo, y mostró su dominio, y luego introdujo súbditos, por decirlo de alguna manera, válgame el término, ¿sí? Pero estos tenían una condición especial, estaban puestos como como mayordomos, ¿sí? Tenían una labor de señorear sobre la creación, y tenían un propósito que era dar gloria a este Dios. Habíamos dicho que en esencia Dios se dejaba muy claro que era distinto al hombre, ¿sí? Porque Dios era Dios creador y el hombre era una criatura, ¿sí? Por lo tanto, el hombre estaba sujeto a la voluntad de Dios. Habíamos recordado entonces que este propósito de llenar la tierra con la imagen de Dios estaba vigente hoy ¿con quién? 。  .
con toda su creación, especialmente con la iglesia, ¿cierto? Que el hombre, después de haber creído a Cristo, puede proyectar una imagen restaurada de Dios, y que esto lo veíamos en la Gran Comisión, ir a ser discípulos, ¿sí? Entonces, digamos, va a ser el marco en el que nos vamos a mover el día de hoy. Vamos a las Escrituras, mis hermanos, a partir del versículo 4. Dice la Escritura: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Bueno, ya habíamos visto un relato de la creación, ¿no? Ahorita vamos a ver otro relato. No es que haya dos creaciones, para nada. Es que simplemente se termina el relato y hacemos una especie ponemos especial cuidado en algo que pasó, ¿sí? O hacemos como cuando usted está viendo una foto en el teléfono y usted agranda, ¿cierto? Usted dice, esto está interesante, y agranda. Cuando usted está leyendo y no puede ver bien, agranda, ¿sí? O digamos un ejemplo más cercano a nosotros: usted se va de vacaciones, llega aquí el domingo, le pregunto, hermana, ¿cómo le fue? Ella me dice, bien, mi hijo, no sé qué, estuve el domingo en la casa de los suegros, el sábado estuve con la tía, el viernes pasó tal cosa, y dice, pero el martes estuve, hice, salí, pasé, lo que sea, ¿sí? Eso es algo muy parecido a lo que estamos viendo acá. Entonces termina el relato es una forma hebrea de escribir, de hecho, pero termina el relato y entonces nos encontramos en un especial énfasis en este día. Dice versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Puedes pasar a la diapositiva siguiente, manito, por favor. Entonces vamos a ver lo primero que pasa aquí. Salta a la vista de inmediato algo que en Génesis 1 no había, ¿sí? Esto es distinto. ¿Por qué? Porque Dios en Génesis 1, el nombre que usa, si usted va a su Biblia, a la página atrás dice, en el principio creó ¿quién? Dios, ¿sí? Entonces el nombre con el que Dios se presenta es diferente acá. Entonces acá dice, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y esto va a marcarnos, mis hermanos, el énfasis con el que el Señor quiere presentar este texto, porque el primer nombre con el que se presenta Dios en Génesis 1 es Elohim, ¿sí? Y esto puede hacer referencia a su fuerza, a su poder supremo, ¿sí? O a su divinidad misma. Y vimos cómo Dios se presentaba como un Dios trascendente, Dios allá, creador, creó los astros, creó las bestias, puso límite entre el mar. Vemos un Dios grandioso, poderoso, no sé si sea correcto decir inalcanzable, ¿sí? Pero Dios deja muy en claro que el hombre es creación y que Dios es Dios y que Dios va a poner las reglas del juego, ¿sí? Pero aquí Dios se presenta de una forma diferente, y note lo curioso, porque dice Jehová Dios. Jehová Dios, usted recordará a quién le está escribiendo, a quién se le está escribiendo este libro. Se le está entregando al pueblo en el desierto, y este nombre es el mismo nombre con el que Dios se le presenta a Moisés en la zarza, ¿sí? Es el mismo nombre del Dios con el que ellos pactan en Sinaí. Entonces, la figura de este Jehová Dios es una figura o es un nombre especialmente conocido por el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, pasamos de este Dios poderoso, todo eterno, creador, trascendente, inmanente, con poder, que pone las reglas del juego, a presentarse como el Dios del pueblo, a presentarse como el Dios del pacto. Ya se está presentando con el nombre personal de Dios. Así fue como Dios se le presentó al pueblo en Éxodo 3, ¿sí? Y con ese mismo nombre es que ellos pactan en el monte. Entonces, esta es la primer gran señal que vamos a tener en cuenta hoy. La manera en la que Dios, o la manera en la que fue llamado Dios en este relato. Si usted lo ve, va a seguir siendo, dice, entonces Jehová Dios, y Jehová Dios plantó, y Jehová Dios hizo nacer, y Jehová Dios mandó, Jehová Dios formó.
Jehová Dios hizo caer sueño profundo. Entonces, la manera en la que el texto se está refiriendo a Dios, o la manera en la que Dios está siendo presentado en el texto, nos marca desde ya una cercanía, ¿no? Entonces, Dios quiere presentarse ahora, pero no quiere presentarse de la misma forma. No es que sea un Dios diferente, ¿sí? Es que son dos aspectos distintos de Dios, ¿sí? Entonces, Dios está dejando, y este es el aspecto que vamos a considerar de Dios. Puedes pasar la otra diapositiva, manito, por favor. Vamos a ver a lo largo del texto, vamos a hacer un esfuerzo por buscar un Dios relacional. ¿Qué quiere decir un Dios relacional? ¿Qué podemos pensar de entrada? Es una comunión que quiere. Es correcto, que desea tener comunión, tener cercanía. No es que Dios creó y se olvidó. No es que Dios creó y no le importó. No, este Dios ha creado, ha dado valor a su creación y quiere involucrarse con su creación. Entonces, pensando en esto, vamos a extraer 3 elementos que nos van a mostrar la intención relacional de Dios en este pasaje. ¿Es claro hasta ahí? Es correcto. Entonces, como primera medida vamos a ver que Dios planta un jardín, ¿sí? Este jardín va a tener 2 propósitos. Uno, que sea el trono de Dios en la tierra, y el otro, mis hermanos, es que sirva como templo, ¿sí? Y vamos más adelante a ver un poquito acerca de esto. Lo segundo que vamos a revisar el día de hoy es que en medio de este deseo de Dios por relacionarse con el hombre, Dios le otorga al hombre voluntad. La libre determinación de la conducta le es otorgada al hombre para que decida si acepta o si rechaza la intención de relación de parte de Dios. Y lo último que vamos a presentar, si el tiempo nos alcanza, a mi juicio es el punto más que demandaría mayor aplicación al menos, ¿sí? Y es que Dios nos ha dado compañía. Aquí en el texto vamos a ver la creación de la mujer, pero no vamos a hacer una aplicación directa al matrimonio, sino una aplicación más general, ¿sí? Entonces, teniendo este mapa, vamos a ir haciendo una aproximación a estos 3 puntos para ver con más claridad la intención de Dios de relacionarse con el ser humano. ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo Dios quiere relacionarse con el hombre? Desde el inicio, ¿cierto? Aquí está el hombre recién creado y ya Dios está mostrando interés, ya Dios está buscando, pero vamos a verlo con más calma. Manita, ¿puedes pasar la otra diapositiva? Entonces, mis hermanos, vemos al menos 3 preguntas que nos van a permitir entender lo que estamos diciendo. Dice, vamos al versículo 8, por ejemplo, dice la Escritura: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Quién plantó el huerto? Dios plantó el huerto. ¿Quién puso el hombre en el huerto? El Señor Dios, ¿sí? ¿Quién está mostrando la intención clara de relacionarse con la creación? Dios mismo, ¿cierto? En todo esto, mis hermanos, vamos a ver a lo largo de la historia bíblica la intención de Dios de relacionarse con su pueblo. Aquí está haciendo a manera bueno, vamos a leer, vas a continuar leyendo. Dice: y Jehová Dios, versículo 9, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén, del huerto, un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Entonces, hay un lugar especial que Dios ha determinado, que ha puesto el hombre, que ha mostrado su intención con este lugar, y este lugar es especial porque el texto dice que había ónice, que había oro. De hecho, hay otras versiones que dicen oro de muy alta calidad, ¿sí? Esto, mis hermanos, era lo que hacía especial el huerto. No, ¿cierto que no? ¿Qué hacía especial el huerto?
Es correcto, estos dos resaltan, pero lo que hace especial el huerto es la presencia misma de Dios también, ¿sí? O también no, digamos que es el elemento principal. Estos dos resaltan y tienen, digamos, una implicación, pero mi propósito esta noche es enfocarnos en que la presencia de Dios en este lugar es como, ya habíamos dicho que Dios había formado un reino, ¿sí? Y este es el lugar en la tierra, porque no es en toda la tierra, dice claramente que Dios puso un huerto en Edén, ¿sí? Entonces, este es el lugar de la tierra donde el rey toma asiento, donde el rey se establece, ¿sí? Y es el lugar de la tierra donde el rey viene a tener relación con su criatura, ¿sí? Pero no es solo eso, es el lugar en la tierra donde el Dios creador viene a recibir adoración de su criatura, ¿sí? Entonces aquí, mis hermanos, vemos cómo este huerto en Edén tenía una función de trono de Dios, pero también tenía una función de templo. Dios a lo largo de toda la historia bíblica ha mostrado su interés, ha mostrado que su voluntad ha sido dirigida a habitar en medio del hombre y tener una relación con ellos. Por eso, mis hermanos, es triste ver capítulo 3 de Génesis, la caída, y que va a pasar tanto tiempo para que se establezca el tabernáculo. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, ¿sí? Entonces, por eso, cuando nosotros vemos la historia bíblica, es de tanto gozo que se termine la construcción del tabernáculo y que la presencia de Dios venga sobre el tabernáculo, porque desde este momento hasta la construcción del tabernáculo, la presencia de Dios no había estado en medio de los hombres, ¿sí? En el sentido de que había un lugar especial para esto que servía como templo. Vamos a ver, mis hermanos, entonces luego la figura del tabernáculo termina y vienen los templos, viene el templo de Salomón, Herodes, pero luego, mis hermanos, luego viene algo más grande, algo más precioso, y es la iglesia, ¿sí? Hoy Dios ha mostrado su carácter relacional en que nos ha dado el Espíritu Santo, mis hermanos, para que seamos templo de Dios, ¿sí? Ya no solo habita en tabernáculo, ya no habita en templo, ya no solo vino Dios al mundo y se encarnó, ahora habita en cada uno de nosotros. Y note lo bonito de todo esto, cómo ese Dios trascendente, como ese Dios todopoderoso que se presentó en Génesis 1, es ahora el Dios que busca relación y ahora el Dios que nos ha permitido su Espíritu en nosotros. Puedes pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, mis hermanos, esto ha sido a manera de introducción, como decía un querido hermano. Ahora, mis hermanos, vamos a revisar el albedrío, es decir, la capacidad de autolimitar la conducta o de autolimitar no, la capacidad de autodeterminación del ser humano. El elemento cognitivo, es decir, lo que piensa, y el elemento volitivo, es decir, lo que él quiere, cómo se encaminan para hacer lo que el hombre determina. Esto, mis hermanos, vamos a verlo en el versículo 9 primero. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra. Bueno, lo primero que hay que decir es que el hombre fue puesto allí, ¿sí? Versículo 15 dice: tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que, había un propósito, lo labrara y lo guardase. Pero quiero que revisemos el 9 porque hay un asunto que hay que revisar. Dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y habían dos árboles que sobresalían de ese tan hermoso panorama. Dice: también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre se encontraba en un panorama o se encontraba en una situación no muy compleja a mi juicio, porque todo árbol del fruto se veía como agradable, se veía delicioso, ¿sí? Y en medio de este huerto estaba el árbol de la vida, ¿sí?
pero estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por la pura voluntad del Señor, el Señor le dice, versículo 16, y dijo Jehová Dios, no, versículo 17, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es decir, el hombre tenía libertad para comer todo cuanto quisiera, incluso ¿de cuál árbol? Del árbol de la vida, ¿cierto? Y aquí hay que hacer una pregunta obvia. ¿Por qué no podía comer el hombre del árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque, a ver, ¿quién se atreve? Claro, sencillo. ¿Por qué? Porque Dios dijo que no. El Dios que dijo, yo me reservo el derecho a decir esto es bueno, esto es malo, estas son mis reglas, está diciendo, no coman, no coman. ¿La voluntad de Dios iba dirigida a que comiera? No, la voluntad de Dios iba dirigida a tener una relación con el hombre, pero sin que el hombre fuese coaccionado a tener una relación con ellos. Mis hermanos, y esto, bueno, no me voy a adelantar, pero el hombre tenía la capacidad de negarse comer de ese fruto. Y nótese que Dios no es un Dios cruel, no estamos ante un Dios que da restos o frutos malos o árboles secos, o sea, árboles deliciosos, de muy buen parecer, ¿sí? Y un Dios, mis hermanos, que tampoco se restringe gracia, ni amor, ni misericordia, porque en medio del huerto estaba el árbol de la vida. Antes que el árbol de la ciencia del bien y del mal fuese mencionado, ya estaba el árbol de la vida, ¿sí? Y eso, mis hermanos, por ejemplo, en la caída, en cuanto hubo pecado, Dios ya había destinado un Salvador. Ahora, esto se lo están escribiendo al pueblo, se lo están describiendo en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida. ¿Eso qué quiere decir para el pueblo? ¿Cómo ellos deben entender esto? Y vamos acá. ¿Qué quería decir para Israel? Mis hermanos, ellos están a punto de entrar a la tierra prometida. Hemos visto a lo largo de la historia del Éxodo que hay un pueblo rebelde, ¿sí? Que hay un pueblo envidioso, ¿sí? Al punto de que discuten por el sacerdocio, que era algo que Dios decía, ¿por qué ellos sí, por qué nosotros no? ¿Sí? Tenemos un pueblo muy egoísta. Por ejemplo, hay una tribu, hay tribus que dicen, no, nosotros no entramos por dos razones, vemos mejor este pedazo de tierra, ay, qué pereza entrar por allá. A lo último hacen un acuerdo y dicen, bueno, nosotros vamos a pelear con ustedes. Pero era un pueblo que estaba buscando siempre su propio interés. Vemos, es correcto, vemos después en el proceso de la conquista, el pecado de Acán, por ejemplo, ¿sí? Vemos avaricia en el pueblo, vemos mentira en todo este proceso. ¿Cómo ellos, qué quería decir esto para ellos mejor? Mis hermanos, Dios les está entregando esto al pueblo, diciéndole, ustedes van a entrar, pero yo sigo siendo ese Dios creador, yo sigo siendo el Dios que pone las reglas, yo sigo siendo el Dios que dice qué es bueno, qué es malo, yo sigo siendo el Dios que dice cómo se comportan, cómo comen, qué dicen, cuándo adoran. Yo soy el Dios que dice esto es pecado y esto es bueno. Eso es lo que el pueblo tiene que entender allí, mis hermanos. Y el pueblo tenía que entender que no obedecía para no ser consumido. El pueblo obedecía, que muchas veces era la intención o el corazón que el pueblo mostraba, obedecía para que el Señor no trajera desgracia, obedecía para que el Señor prosperara, obedecía para que el Señor hiciera favores al pueblo a cambio de obediencia. Mis hermanos, y esta condición está en la iglesia actualmente. Nosotros constantemente, mis hermanos, el pueblo de Dios ahora no obedece a Dios para ser salvo, no obedece a Dios para no perder su salvación. El pueblo de Dios no obedece a Dios, no procura santidad, no anda en integridad para que Dios le prospere, para que Dios le dé una buena esposa. ¿Sí? El hombre de Dios no se guarda en pureza
porque necesita favores de Dios, mis hermanos. El hombre de Dios debe guardarse en pureza, en santidad, en integridad. Debe estudiar la Escritura, porque es que Dios ya pagó, ¿sí? Dios ya entregó, así como en el huerto ya había árbol de la vida, ahora nosotros ya hemos recibido la vida a través de Cristo, mis hermanos, y esto es suficiente para obedecerle, esto es suficiente para darle gloria, esto es suficiente para servirle, esto es suficiente, esto es un poquito grotesco, pero esto es suficiente para dar la vida por este Cristo, ¿sí? A veces tenemos un corazón muy parecido al del pueblo de Israel, que vamos al Señor comportándonos de cual o tal manera, buscando gratitudes y favores del Señor como si fuese un juez corrupto. Cuidado, cuidado, porque este Dios es distinto. Y lo último que vamos a analizar, lo último que vamos a ver, pasa a la siguiente diapositiva, manito, es la última diapositiva. Quiero que analicemos rápidamente la creación de la mujer. Dice entonces, versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla de Jehová Dios tomó al hombre, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La vez pasada escuché a alguien diciendo que Dios había tomado a Eva de la costilla para que estuviera cerca y la abrazara y le diera amor. No sé, lo que a mí el texto me muestra es la intención de Dios de mostrar su carácter relacional, ¿sí? No formó otra mujer de otro cúmulo de tierra, sino que la sacó del hombre, mostrando, mis hermanos, unidad, ¿sí? Sabemos que hay una relación vertical con Dios, pero que si Dios nos ha puesto en la tierra para hacer su imagen, bueno, esto deriva en una responsabilidad con una relación horizontal. Y desde aquí se está marcando ese principio, desde acá, ¿sí? Dice la Escritura, y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Si bien esto tiene una aplicación especial para el matrimonio, por ejemplo, arriba habla de que dejarán a su padre y a su madre, y la intención del texto claramente es mostrar el carácter relacional de Dios, y podemos, mis hermanos, aplicarlo a la iglesia. La iglesia es un cuerpo. Así como Eva fue tomada de la costilla de Adán, nosotros formamos un solo cuerpo como iglesia. Mis hermanos, este pueblo al que se le está entregando este texto es un pueblo lleno de murmuración, lleno de murmuración. ¿Qué clase de cuerpo es ese cuerpo que se ataca a él mismo? Yo no sé qué tan cierto sea, hablando en términos médicos, pero eso es lo más parecido al cáncer que hay, mis hermanos. Que parte del cuerpo se ataque a él mismo es cáncer, y el cáncer hay que quitarlo, ¿sí? ¿Cómo, mis hermanos, puede ser que dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia del Señor, haya murmuración, y peor, no solo murmuración de nuestros hermanos, sino murmuración de nuestros hermanos con la gente de afuera? ¿Cuál es el daño que estamos haciendo al cuerpo de Cristo por nuestro pecado, por nuestra inconformidad, por nuestro egoísmo, por nuestra avaricia? Santiago capítulo 4, mis hermanos, describe esta situación. Dice la Escritura: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites.
Mis hermanos, llegamos a la iglesia del Señor y estamos pensando siempre, ¿qué me dan? Llegué, vamos a ver si me notan. Entré, vamos a ver quién me saluda. Recibí, vamos a ver qué me hablan, ¿sí? Mis hermanos, cuando este Dios relacional que nos ha puesto para hacer su imagen, nos ha dado salvación, nos ha dado es providente. Este Dios lo ha puesto todo para nosotros, mis hermanos, y nosotros en su pueblo tratando de ser su imagen. Por eso tenemos tantos problemas, porque siempre estoy yo como saco beneficio de la iglesia, ¿sí? Yo no sirvo porque soy egoísta, ¿no? Hermano, ¿yo qué me voy a quedar recogiendo las sillas? Hermano, si hay que llevar a los hermanos a tal lado, si hay que caminar, a veces ni siquiera son cosas tan difíciles, ¿sí? A veces son cosas tan sencillas como que, hermano, ¿usted por qué me está mirando de esa forma? Hermano, ¿quién es usted para estarse fijando de esas cosas? ¿Cuál concepto tan elevado tenemos nosotros a comparación de este Cristo que se humilló y luego se entregó en cruz, mis hermanos? ¿Sí? Hay varios aspectos que considerar en cuanto a la unidad como iglesia, en cuanto a nuestra relación con Dios, con nuestros hermanos. ¿Por qué nos cuesta tanto relacionarnos con este Dios? ¿Sí? Porque empieza la prédica y nos da sueño. O sea, yo entiendo que se duerman en las mías, ¿sí? Pero ¿cómo nos cuesta orar, por ejemplo? ¿Sí? Mis hermanos, la respuesta siempre a todo esto está en Cristo. Cristo. El varón perfecto, el postrer Adán, que es la imagen visible de este Dios. El Señor nos perdone, mis hermanos, y ojalá podamos meditar en estos aspectos. Padre, delante de ti en esta noche queremos presentar tu iglesia local, presentar parte de tu pueblo, parte de tu iglesia, Dios. Agradecidos contigo porque nos permites el privilegio, Padre, de abrir tu palabra, de abrir las Escrituras con total libertad. Rogamos a ti, Dios, perdones nuestro pecado. Con cuánta facilidad damos la espalda a este Cristo, damos la espalda a tu consejo, con cuánta facilidad corremos de tu voluntad, con cuánta facilidad menospreciamos tu voz, con cuánto desdén vemos deleitarnos en tu palabra, con cuánta negligencia afrontamos nuestra obligación de meditar en tu palabra, con cuánto egoísmo asumimos, Padre, nuestro rol en la iglesia, con cuánta avaricia, Padre, venimos delante de ti con ofrendas, venimos delante de ti con tiempo, Padre. No encuentro, Dios, una palabra que no sea ofensiva, Dios, pero con cuánto dolor te damos cosas. Nos guardamos en santidad y estamos llorando por las cosas buenas que habían en Egipto. Nos lamentamos sobre el pecado que hemos dejado de practicar. Lloramos sobre la libertad que tenemos, Padre, y no entendemos, Dios, lo precioso de este Cristo maravilloso por el que hemos recibido ciudadanía celestial, por el que han sido perdonados nuestros pecados, por el que tenemos ahora acceso al trono de la gracia, por el cual, Padre, podemos tener una relación buena contigo, Dios, porque antes la teníamos igual, pero no era buena, era una relación de enemistad, Padre. Así que damos gloria a este precioso Cristo que nos ha convertido nuestra relación de enemistad que teníamos contigo, Padre, en una relación de hijos. Así que damos gracias a ti y gloria a tu nombre, Padre, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.